Alabado sea el Señor que hoy nos permite reflexionar y comenzar en la carta a los Filipenses. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, hay una enorme gratitud en nuestros corazones porque cada día, Señor, vemos que tú eres un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que siempre está con nosotros en los momentos de alegría y también en los momentos de adversidad. Señor Dios Todopoderoso, en este nuevo día dejo a mis amigos, mis amigas, nuestros hermanos y toda persona que en su corazón desea conocerte y seguir tus caminos, Señor, que tú puedas bendecirle a ellos y a sus seres amados. De la misma manera, Señor, pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en la reflexión de tu palabra y nos dé comprensión y que atesoremos las verdades que están aquí en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, relata la primera vez que Pablo fue a Filipos por una visión que Dios le envió. Entonces él fue allí a predicar el Evangelio. Y en esa visita también sanó a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Se reunieron junto al río con un grupo de creyentes, oraron, buscaron al Señor. Entonces ahora Pablo, después de 10 años estando preso allí en Roma, entonces escribe esta carta a sus amigos, a quienes con ellos había peleado también la batalla de la fe. Y ahora le escribe declarando en primer lugar que está con Timoteo y que son siervos de Dios, y les escribe y les felicita porque ellos han perseverado en la fe. Y también Pablo les explica que sus cadenas, sus azotes, todo lo que le ha acontecido ha sido para la predicación del Evangelio, porque los hermanos ahora se atreven sin temor a seguir y continuar predicando al Cristo crucificado y al Cristo muy pronto a venir. Quiero leer algunos versículos. El versículo 6 dice así, Pablo, acerca de los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está en el corazón de Pablo. Fueron llamados, pero Cristo va a perfeccionar su obra en cada uno de ellos. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apoyo, las oraciones, los recursos que eran enviados a Pablo, entonces él lo agradece. Y ahora en el versículo 14 expresa lo que ha sucedido por las prisiones de Pablo. Dice así, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, todo lo que le había acontecido a Pablo había redundado para una mayor y más grande predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo continúa diciendo, hay un título para mí, el vivir es Cristo. Pablo ya quisiera irse con el Señor, pero dice que no se va con el Señor porque él prefiere permanecer aquí en esta tierra para poder seguir testificando y edificando a los hermanos en la fe. Por eso prefiere, pero él declara en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada día él decía, muero en Cristo Jesús, pero también expresa ese deseo en el versículo 23, dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos el amor de Pablo por los filipenses, y no solo por ellos, sino donde había fundado una iglesia, él expresa con cariño y también amonestaciones cuando se han desviado del Señor. ¿Cómo podemos concluir nosotros hoy en este día? Que nosotros, los que hemos conocido al Señor, debemos perseverar y debemos ayudar a otros a que puedan crecer en sabiduría, en ciencia, en conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que la testificación pueda llegar a más personas y más personas puedan ser salvos. Es decir, Dios nos está llamando para ser instrumentos de la predicación del Evangelio. Quiero leer el versículo 27, dice así,
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. El deseo de Dios que tú y yo podamos estar firmes en el Evangelio. El versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amigos, también nosotros podemos tener conflicto por causa del Evangelio, pero debemos seguir testificando porque el poder de Cristo es quien transforma los corazones, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor nos alienta a perseverar y continuar predicando su palabra. Deseo que Dios les bendiga en este nuevo día.